Buen día amigos de Perú 21, yo soy Patricia Quispe y esto es La Voz del 21. Hoy nos encontramos con el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, quien nos ayudará a comprender y a reflexionar sobre el trabajo que realiza la Defensoría del Pueblo en la defensa de nuestra institucionalidad y los derechos humanos. Buen día, defensor. Muchísimas gracias por recibir a Perú 21 en su despacho. Buenos días, encantado. Defensor, ¿cuál es su balance respecto del tema de en la defensa de la institucionalidad? La labor que ha realizado la Defensoría del Pueblo a lo largo de este año, ha habido situaciones de incertidumbre y la Defensoría nos ha acompañado siempre con una serie de pronunciamientos al respecto. ¿Cuál es su balance? Bueno, creo que podemos dividir el año en dos. La primera etapa fue el proceso electoral, donde todos asistimos a un proceso electoral muy adversarial, muy tenso, y donde la Defensoría, no una sino en más de una ocasión, se pronunció. Por ejemplo, cuando demandamos o exigimos que se conozca el padrón. Ahí hubo todo un debate, la Defensoría sacó un comunicado, o también sobre los resultados, y si hubo o no hubo fraude. También la Defensoría estuvo presente en más de una ocasión. Ya en la segunda etapa, luego de proclamado los resultados y asumido en funciones el gobierno, nos hemos pronunciado en numerosas ocasiones. Puedo detenerme en una. El 6 de agosto sacamos un comunicado, hicimos una conferencia de prensa donde le dijimos al presidente: presidente, usted tiene toda la facultad de nombrar ministros, pero esa facultad no es ilimitada. Los ministros tienen que ser gente con experiencia, gente con formación técnica, gente que además entiende y comprenda cuáles son las políticas públicas, las políticas de Estado, porque un ministro encarna y lidera estas políticas públicas. Le pongo dos ejemplos. Un ministro que no cree en la igualdad no puede ser ministro de Estado, y por eso cuestionamos nosotros la designación del presidente del Consejo de Ministros, el señor Guido Bellido, porque a lo largo de todo su itinerario político había dado muestras recurrentemente de que no creía en la igualdad de las mujeres. Y de la noche a la mañana se levantó igualitario y entonces fue nombrado ministro. Nosotros señalábamos que él no podía encarnar esa política pública que era tan clave, tan importante, para no mencionar otras, porque además él era cuestionado por otros temas. Como tampoco se pueden nombrar ministros que, por ejemplo, no crean en la meritocracia, no crean en que el estudiante es el eje del proceso educativo. Y por eso es que más adelante también cuestionamos al ministro Gallardo, porque claramente su perfil y su actuación no compaginaba con lo que requería el sector. Entonces, esa fue, yo le puedo mencionar, nuestro primer pronunciamiento. No fue el único, por supuesto. ¿Siente usted que el gobierno lo ha escuchado, que ha escuchado a la Defensoría las recomendaciones respecto de la necesidad de contar con ministros de Estado idóneos para el cargo? No, definitivamente no. Nosotros nos hemos pronunciado numerosas veces. El ministro de Energía y Minas es un ministro que no entiende el sector minero. El ministro de Educación, el anterior ministro de Educación, y desafortunadamente este gobierno le han hecho un daño terrible a la educación, y lo podemos desarrollar a lo largo de esta entrevista con datos puntuales por qué hago esta afirmación. El anterior presidente del Consejo de Ministros igual, el ministro de Defensa lo mismo, etcétera. Yo diría que el gobierno no ha comprendido que la buena administración, la eficiencia en la administración es un mandato constitucional, forma parte de la Constitución, y el presidente está obligado a honrar acciones y decisiones muy vinculadas a este mandato. Usted mencionaba el caso del Ministerio de Educación y precisamente ya se ha nombrado al sucesor de Carlos Gallardo, quien fue censurado por el Congreso. ¿Cómo ve usted el perfil? ¿Considera que tiene un perfil técnico el nuevo ministro de Educación? Él ha sido director regional en Huánuco y además ha defendido de alguna manera el tema de las evaluaciones, pero ¿cuál es el punto de vista de la Defensoría respecto a esta designación? Bueno, en relación al sector de educación, mire, el exministro Saavedra ha señalado
que nosotros estamos atravesando la peor crisis en los últimos 100 años en el sector de educación. Evidentemente, esta crisis tiene que ver con la pandemia, pero también tiene que ver con la manera como del gobierno de Vizcarra hasta el gobierno de Castillo han afrontado este problema, el tema de la pandemia relacionado con la educación. Ya tempranamente, en muchos países, se advirtió que la educación a distancia era un paliativo, pero no solucionaba el problema. Hay muchos jóvenes que en estos 2 años no han ido una sola vez a clase. De los 8 millones, menos del 10% ha ido a clases presenciales. Menos del 10%, o sea, 7.200.000 nunca ha pisado estos 2 años un aula. Quienes aprendieron a escribir en los últimos años anteriores a la pandemia han desaprendido. Y quienes debieron aprender a leer y escribir no han aprendido. Creo que los ministros de Educación, salvo Cadillo, que fue el primer ministro, el ministro de Educación no comprendió cuál es el valor del aula en el proceso educativo. No lo comprendió, no entendió, no entiende que el aula es fundamental en el proceso educativo, en el proceso de seguridad de los chicos, en su interrelacionamiento y en su propia seguridad e incluso en su alimentación. No lo entendió y no entendió que el eje de la educación son los estudiantes. Entre 5 y 18 años, que es más o menos el periodo escolar, el daño que en estos 6 meses se le ha hecho a los estudiantes es terrible, es gravísimo y es inquietante que sea el gobierno de un profesor que lo único que yo le he escuchado al presidente sobre educación es que la educación no está en la Constitución, que como derecho fundamental, cosa que por lo demás no es verdad. El presidente, en toda su política, yo no conozco ninguna política, y el país desconoce, porque no la han planteado, cuál es la política educativa de este gobierno, que es un gobierno de un profesor. Yo le voy a responder, no existe. Es más, lo mínimo que yo esperaría de un ministro es que, pasados los meses, nos diga cuál es el balance de la actuación del Estado en el servicio educativo durante la pandemia, porque esa es su línea de base que le permite a usted saber qué medidas van a tomarse de cara al futuro. Bueno, eso no existe. Casi 6 meses después, no tenemos esa línea de base, porque ¿qué le ha preocupado al exministro? Le ha preocupado a su sindicato, ni siquiera de todos los trabajadores del sector de educación, sino de un grupo. ¿Cuál es el primer acto de gobierno en materia educativa, entre comillas, del presidente Castillo? Legalizar su sindicato. Y ambos conspirar contra la meritocracia. O sea, quien no cree en la meritocracia, porque esa es la esencia de la calidad educativa, no puede ser ministro. Por eso, vuelvo a la pregunta que usted me hizo. El presidente no ha escuchado lo que dice la Defensoría y lo que dice la Constitución, porque ese es un mandato constitucional. Y es en este escenario, defensor, que incluso se anuncia ya, o se ha oficializado, el reinicio de clases presenciales para marzo del 2022, aunque ayer, apenas ayer el presidente Castillo hablaba de abril de 2022. Entonces pareciera que no hay un discurso único, que hay posiciones ambiguas dentro del Estado al respecto. Tampoco sabemos si los maestros han sido vacunados en su totalidad o no, y la infraestructura educativa está prácticamente abandonada. O sea, no hay aparentemente los requisitos, o el Ministerio de Educación no se ha preocupado en tener un escenario acorde para que los niños puedan volver a las aulas. Ya le digo, uno, no tenemos un balance, una línea de base para saber qué encontramos, a qué nos enfrentamos y qué acciones vamos a tomar. No lo tiene. El anterior ministro se va sin un plan de regreso a clase, que nosotros por escrito se lo hemos pedido y en numerosas entrevistas se lo he demandado. Su eje, su interés estaba por otro lado. En los últimos años jamás se había filtrado una prueba. Los ministros, salvo Cadillo,
no creen los ministros de educación, no han creído, por lo menos Gallardo no creía en la meritocracia, no creía en las evaluaciones. Entonces la Defensoría no puede estar de acuerdo porque el eje de la educación, el centro de la educación, son los jóvenes, son los estudiantes. ¿Qué se puede hacer en esa situación, defensor? Aparte de los llamados reiterados de la Defensoría, ¿qué puede hacer la ciudadanía para que el Estado y para que este gobierno cumpla con lo que tiene que hacer en materia educativa? Bueno, ahí tiene un papel importantísimo el Congreso, porque tiene que llamar a los ministros y preguntarles, plantearles cuáles son esos planes. Al ministro de Transporte, es otro ministro que está desmontando la reforma del transporte. O sea, en este momento la gestión pública pasa por su peor momento, porque tenemos un ministro de Energía y Minas que no entiende el sector, tenemos al presidente que dice no más pobres en un país rico y sin embargo 18.000 millones se han ido del país, 20.000 millones de soles no se pueden ejecutar, los bienes suben, o sea, se ha multiplicado la pobreza, no se está multiplicando la riqueza. Tenemos a un ministro de Educación, que ya le acabo de decir todo el rosario de estropicios que ha generado, ¿no es cierto? Y un ministro de Defensa, que su principal preocupación, junto con el secretario, aparentemente era ver cómo es que se ponía determinados militares en el proceso de ascenso. Precisamente sobre ese tema y relacionándolo con el aspecto de la institucionalidad, la defensa de la institucionalidad que hace reiteradamente la Defensoría. ¿Cuál es su apreciación sobre este reconocimiento que hace el presidente ante la Fiscalía de que esos chats en los que se hablaba o se daba indicios o indicaciones para determinados ascensos en las Fuerzas Armadas se produjeran? ¿Cuál es su apreciación sobre ese reconocimiento? ¿Eso debilita al presidente Castillo? ¿Cómo debe tomarlo la ciudadanía? Yo creo que el presidente le debe una explicación urgente al país en este momento. No solamente por el tema de los ascensos, sino también por las reuniones que se han dado en Palacio con un proveedor, con una persona que era lobista, y además con el presidente de Petroperú en horarios prácticamente a la misma hora, ingresan a la misma hora, salen. Y luego la anulación del contrato. Esto es realmente inquietante, es preocupante que esta situación se haya dado. No solamente los ascensos, también el despacho paralelo que ha habido y que hasta el día de hoy no conozcamos cuál es la lista de visitas. El presidente le debe una explicación al país en este momento. No puede decir yo me someto a las investigaciones. Así, pero pongo un amparo. Así, pero atajo, detengo que ingrese la fiscalía. Así, pero no doy la lista. O sea, esta falta de transparencia viene a contramano de un mandato, que es el mandato de lucha contra la corrupción como parte de nuestra Constitución, el mandato de transparencia. Si usted me pregunta qué me parece, bueno, me parece que el presidente urgentemente le debe una explicación al país sobre todos estos temas. Explicaciones al país que se le han reclamado desde diferentes tiendas, desde diferentes sectores y sobre diferentes temas, pero que el presidente aún ni siquiera recibe a los periodistas o convoca a una conferencia de prensa para aclarar esos aspectos. Quisiera recordar que hace 2 semanas y media, nosotros dimos una conferencia de prensa aquí en la Defensoría del Pueblo y presentamos un informe sobre el estado de la libertad de prensa en el Perú. 8 indicadores. Y los 8 salía jalado el presidente. No el presidente, el gobierno salía jalado, pero encabezado por el presidente. Yo creo que el presidente no comprende, no entiende, y quiero creer que ese es el problema, que no lo entiende, porque si lo entiende y con todo es contumaz, entonces ya estaríamos en otro escenario. No entiende cuál es su función, cuál es su papel. Y no entiende cuál es el papel de la prensa. La prensa es un contrapoder. La prensa es un puente, un vehículo para transmitir la información, la actuación del poder público.
y servir de escrutinio, de control a ese poder público, porque el poder no puede ser ilimitado. El poder tiene una característica en la democracia, es limitado. El presidente parece no entender eso, parece que él comprende que dar entrevistas es algo así como hacer un favor. No, señor. Eso es en otro tipo de regímenes. En la democracia está obligado a dar una entrevista, está obligado a hacer conferencia de prensa. Nadie dice que le haga tal o cual medio, pero sí someterse al escrutinio de los medios. Por eso se llama medios, porque es un medio justamente entre la ciudadanía y el poder. Y es un medio no para que lo alaben o para que le pasen la mano por la espalda, sino para que sea incómodo. La naturaleza de la prensa es ser incómoda. Y el presidente tiene que comprender eso. ¿Es una mala señal que el presidente no haya, pese a los requerimientos del Consejo de la Prensa y de otras instituciones como la Sociedad de Radio y Televisión también, para que firme... la Defensoría, porque la Defensoría. No se olvide usted eso. Y para que firme las declaraciones de Chapultepec y Salta? Es una mala señal que el presidente se maneje en la oscuridad, se maneje en la nocturnidad, se maneje encastillado, encapsulado, y que además no adhiera a documentos tan importantes o a convenios tan importantes como el de Chapultepec. El hecho, por ejemplo, de tener o de convocar a periodistas en forma aislada, a 3 o 4 representantes de determinados medios, pero que tampoco sea una sesión pública, una reunión pública y que tampoco se conozcan los resultados de ese cónclave. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo siempre miro de buena fe las cosas y quiero creer que es un primer paso, pero hay que ser consecuente con ese paso y dar un siguiente paso. Entre ese hecho, esa reunión, y al día de hoy han pasado demasiado tiempo para que no haya un paso conducente a creer de que ha cambiado, ha hecho un giro. Yo por lo menos creo que no ha hecho ningún giro, sigue en una opacidad preocupante. ¿Cómo observa usted la actuación de la Fiscalía? A lo largo de la entrevista usted ha mencionado o ha hecho referencia a diferentes hechos, como las reuniones clandestinas en la casa de Breña, el tema de la reunión del presidente con proveedores, la suscripción de contratos, por ejemplo, en Petroperú, que ya están siendo investigados por la Fiscalía, pero que algunos han señalado no ha tenido una actuación rápida y célere. ¿Cree usted lo mismo? ¿Qué es lo que falta acá ajustar? Mire, tan pronto nos tomamos noticia de las reuniones en Zarratea, esa noche la Defensoría del Pueblo sacó una pequeña notita. Esa noche. O sea, eso salió a las 9:30 de la noche. Sí. A las 10 nosotros nos pronunciamos. Y al día siguiente, entiendo, estuvo la Contraloría, ¿no? Que también se pronunció. Y los fiscales, creo que a los días siguientes empezaron a realizar investigaciones preliminares. De manera que yo diría que el Estado ha actuado. Lo que sucede es que hay instituciones que tienen otros tiempos y además también los pasos que tienen que dar tienen que tomarse con cierta precaución. Yo creo que hay que esperar a que la fiscal termine de evaluar los hechos. Para mí, para nosotros, los hechos sí son inquietantes. Todos los que hemos mencionado, particularmente el de Petroperú. Particularmente ese. Porque son demasiados elementos. Un proveedor que va a Palacio, una lobista que va a Palacio, el presidente de Petroperú a la misma hora, luego la anulación del contrato. Eso es extremadamente preocupante y yo creo que hay que esperar a la actuación de la fiscal, pero sí son preocupantes lo que acabamos de describir. Otro tema sobre el cual formula reiteradamente alertas la Defensoría del Pueblo es el de los conflictos sociales. Ayer la primera ministra, Mirta Vázquez, señalaba que en este gobierno no se ha matado a la gente, que no se ha atacado a nadie y que se están atendiendo los conflictos de manera dialogante. ¿Tiene usted esa misma percepción?
Nosotros tenemos un documento que se llama El valor del diálogo. Este documento salió en el año 2018, si no me equivoco, donde nosotros ponderamos la importancia del diálogo como mecanismo de solución de conflictos. Nadie le puede dar a la Defensoría consejos sobre la importancia del diálogo, porque nosotros somos pioneros, tenemos más de 16, 17 años en todo lo que es el seguimiento de los conflictos, la creación de información. Ninguna institución conoce más que la Defensoría del Pueblo sobre conflictos. Dicho esto, a nosotros nos preocupa, por ejemplo, que desde el año 2017 el Viceministerio de Gobernanza Territorial y la Secretaría de Gestión y Diálogo haya tenido 8 viceministros y 13 secretarios. O sea, con esa movilidad es imposible que usted tenga una institución estructurada y una continuidad de política. No solamente funcionarios capacitados, generación de conocimiento, institucionalidad en esa. Si usted no puede siquiera articular esa oficina, ¿cómo va a hacer frente a los conflictos? Le acabo de decir, hemos tenido 13 secretarios, 13, 8 viceministros. Y si usted me pregunta cuál es la política de prevención y gestión del conflicto de este gobierno, bueno, yo no la conozco. Y si existe, hacen grandes esfuerzos por ocultarlo porque nadie lo conoce. No existe eso. ¿Cuál ha sido la acción y reacción de este gobierno? Bueno, el señor Guido Bellido en un caballo, ¿no es cierto?, yendo a firmar un acta donde excede la norma legal, ¿no es cierto?, y da concesiones más allá de lo posible, avivando, atizando los conflictos. Que hoy estamos resolviendo eso que ellos mismos han creado. Entonces, de esa manera no se pueden solucionar los conflictos. Hoy se está yendo a resolver un problema, digamos, acotado, pero no tiene una mirada integral del corredor minero. No hay una política. Todo esto ya la Defensoría se lo ha planteado. Aquí tengo a la mano, bueno, se lo han llevado, tenía a la mano el informe de conflictos, el último informe de conflictos. Nosotros tenemos muy claro cuáles son los problemas, dónde están los conflictos. Desafortunadamente, el gobierno no tiene, así como no tiene un diagnóstico y una política en educación, desafortunadamente en conflictos tampoco. Entonces la improvisación no es una buena compañera. Lo que va a suceder desafortunadamente, ojalá que pueda lograrse algo, un espacio, un paréntesis, una distensión, ojalá, y eso se aproveche, pero yo me temo que va a suceder lo mismo que pasó con el señor Bellido. Simplemente un parche para que luego explote de una manera mucho más complicada. Y además con situaciones, defensor, en las cuales ha habido ataque a la propiedad privada, ¿no? Si bien la señora Vázquez señala que ese gobierno no ha matado a nadie, que no ha habido un muerto, pero sí ha habido destrucción de la propiedad privada y la policía no ha realizado una labor eficiente y oportuna para contrarrestar estas acciones de violencia y vandalismo. Una cosa es que no hayan matado a nadie y otra cosa es que hayan dejado morir también. Han muerto 16 personas. No han muerto en el conflicto. Cuando se han cerrado las vías, los trabajadores han tenido que salir por otras vías arriesgando su vida y varios han perdido la vida. Varios han perdido la vida. Eso no se dice. El derecho a la protesta es un derecho fundamental, pero como todo derecho tiene límites, tiene fronteras. La Defensoría no suscribe ninguna cierre de carreteras permanente y total. No lo suscribe de ninguna manera. Esos actos son actos ilegales y afectan derechos. El derecho al libre tránsito, el derecho a la salud, porque puede ser que una persona esté enferma y no puede ir a atenderse,
el derecho a la educación, muchos derechos. De manera que el gobierno, de nuevo, renuncia a sus facultades, a sus competencias, a sus obligaciones, afectando otros derechos. Claro, ahí también hay una responsabilidad, ¿no? La inacción genera una responsabilidad de parte del gobierno. Omisión, son responsabilidades por omisión. Usted hablaba en la entrevista también sobre, bueno, yo le preguntaba, ¿qué es lo que puede hacer la ciudadanía para lograr que haya una actuación eficiente del gobierno en diferentes campos como el de educación que usted mencionaba? Usted me habló del Congreso. ¿Cuál es su evaluación sobre este desempeño del actual Congreso, donde además se han aprobado algunas normas que van contra la reforma, unas normas contra reforma en materia de transportes, por ejemplo, con los taxis colectivos, o proyectos que están en cartera para tirarse abajo la meritocracia en educación o afectar la autonomía de la SUNEDU? Bueno, son varias preguntas. En primer lugar, creo que el Congreso podía, y desde luego, dado que todavía su periodo continúa, puede hacer cosas muy importantes. A mí me hubiera gustado, por ejemplo, que aprueben la ley que presentó la Contraloría General de la República para establecer perfiles y filtros para la designación de funcionarios y no se esté nombrando funcionarios como el de salud, por ejemplo, o el de Indecopi. Son personas que van a aprender y que no tienen ninguna experiencia a instituciones muy importantes, ¿no? Luego, nos hubiera gustado que aprueben la norma que ha presentado, o el proyecto que ha presentado la Defensoría del Pueblo para establecer también estándares para la elección o la designación de ministros, y no tengamos los ministros que estamos viendo. Me hubiera gustado que aprueben la ley del Consejo de Estado. ¿Para qué? Para que el presidente comprenda que el Ejecutivo no es todo el Estado, sino que el Estado es mucho más y que tiene que coordinar con los demás, y que esas otras instituciones como la Fiscalía, la Contraloría, el Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo, hacen contrapeso, hacen el equilibrio de poderes. En esos tres, desafortunadamente, el Congreso no ha cumplido su papel porque hasta la fecha no ha aprobado. En relación a las preguntas puntuales que usted me hace respecto del transporte, no puedo estar de acuerdo. No puedo estar de acuerdo porque ahí también no entienden que la buena administración es un mandato no para el Ejecutivo, también para el Legislativo. El acto legislativo tiene límites también. Y ellos tienen que entender que la meritocracia, que la excelencia, la calidad, forma parte del proceso educativo, sea escolar o sea universitario. Que instituciones como la SUNEDU tienen que ser perfeccionadas, por supuesto. Nosotros mismos hemos hecho señalamientos a la SUNEDU en su momento, pero no se puede desmontar instituciones y mucho menos hacer retrocesos en materia de meritocracia, en materia de calidad educativa. Doctor, usted ya cumplió su mandato al frente de la Defensoría y en el Congreso se ha presentado una moción para formar una comisión que elija a su sucesor. ¿Cuál es el perfil que debería tener quien asuma las riendas de la Defensoría para un nuevo periodo? Lo primero que yo diría es que tiene que ser independiente. En primer lugar, tiene que tener la capacidad para poder ser independiente. Segundo, ser ingrato. Ingrato con quienes lo eligieron. Quienes le dieron su voto. Porque es muy probable que tenga que ir a contramano en muchas cosas que van a plantear o van a hacer aquellos que lo eligieron. En tercer lugar, tiene que, y no por tercero menos importante, conocer la institución, conocer los derechos humanos, tener un enfoque, una mirada. Pueden haber matices, pero tiene que tener una mirada clara respecto del rol, la importancia de los derechos humanos. Y entender que esta institución es una institución supervisora. Esta no es una institución que da consejos, que simplemente invoca, ¿no? O exhorta. No. Esta es una institución supervisora y tiene una voz y tiene un carácter. Y además también se ocupa de la buena marcha en la administración. Es decir, no solo se ocupa de los derechos, sino también de la eficiencia. Que las instituciones sean eficientes. De ahí que en esta gestión nos hayamos ocupado y preocupado
por permanentemente articular al Estado, para que sea justamente más eficiente, porque el Estado que no es eficiente no da buenos servicios y no materializa los derechos. ¿Se va satisfecho? ¿Siente que algo le faltó? ¿Algún apoyo de repente en materia legislativa? ¿Algo que necesite la Defensoría y que pueda optimizar todavía más su trabajo a futuro? Bueno, como decía José Carlos Mariette, yo he nacido para votar en contra y he nacido para estar insatisfecho. Yo no me voy satisfecho, me voy con una buena cuota de frustración, porque trabajar en el Estado es muy complicado, pero al mismo tiempo me voy con la satisfacción de dejar una institución robusta, no por mí, sino por la trayectoria que tiene, por el capital humano que tiene. Esta es una institución robusta, madura, que tiene ya una trayectoria ganada, y estoy seguro que cuando yo no esté aquí va a seguir haciendo su labor igual o mejor todavía. Doctor, ha sido muy gentil por recibir a Perú 21 en su despacho. Muchísimas gracias por su tiempo y muchísima suerte en lo que venga a futuro. Gracias también. Gracias a usted, doctor. Y con ustedes, amigos, eso ha sido todo. Hoy, en La Voz del 21, el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez. Muchísimas gracias por su preferencia. Feliz año 2022. Gracias.